El escudo protector de nuestro planeta decae y finalmente falla. Lo mismo sucede con nuestros satélites. Primero los satélites de comunicación en las órbitas más altas se desploman. Luego, los astronautas que están en la órbita terrestre baja ya no pueden contactarse con su centro de control. Y finalmente, los peligrosos e implacables rayos cósmicos comienzan a bombardear todo en la Tierra, causando estragos y devastación. ¿Serán estas las aterradoras consecuencias de la inversión del campo magnético del planeta a las que podríamos enfrentarnos? Mientras ves este video, el polo norte magnético de la Tierra está fuera de lugar. Es tan notorio que los científicos tendrán que actualizar el modelo de campo magnético global que se publicó hace tan solo 4 años. ¿Significa que el polo magnético de nuestro planeta cambiará pronto de lugar? Ten paciencia, lo averiguaremos un poco más tarde. Verás, el polo magnético se está moviendo de manera bastante errática desde el Ártico canadiense hasta Siberia, y estos movimientos son muy impredecibles, pero es normal que el polo se mueva. Existen registros a largo plazo de Londres y París que prueban que el polo norte magnético se mueve aleatoriamente alrededor del polo norte de rotación durante periodos de varios cientos de años. Pero lo más asombroso de su movimiento es que se está acelerando. A mediados de los 90, el polo magnético se aceleró inesperadamente de 15 kilómetros a 55 kilómetros por año. Y recientemente, el polo cruzó la línea internacional de cambio de fecha, moviéndose hacia el hemisferio oriental. La Agencia Espacial Europea lanzó satélites de campo magnético extremadamente precisos en el año 2013. Gracias a ellos, los investigadores tienen datos excepcionales que pueden usar no solo para hacer mapas de campos magnéticos, sino también para actualizarlos cada 6 o 12 meses. Así fue como notaron que el campo central también se estaba debilitando, y esto podría ser una señal de que el campo magnético del planeta está a punto de invertirse. Para entender mejor este proceso, debemos descifrar cómo funciona el campo central. Digamos que tenemos un imán con forma de barra que atraviesa el centro de nuestro planeta y tiene un polo norte y un polo sur. Este imán es increíblemente fuerte y representa alrededor del 75% de la intensidad del campo magnético del planeta en la superficie. Nuestro imán en barra no solo se está moviendo, sino que también está debilitándose, aproximadamente un 7% cada siglo. Hay que admitir que esta barra no es la representación perfecta del campo central, sino más bien de las corrientes eléctricas que generan el campo magnético de la Tierra. Aún así, este modelo facilita la comprensión de lo que está sucediendo con nuestro planeta ahora. El campo magnético de la Tierra juega un papel importante a la hora de protegernos de la radiación peligrosa y la actividad geomagnética, que es el producto de la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre. El campo magnético de la Tierra también se mueve. Los científicos han estado estudiando y rastreando el movimiento de los polos magnéticos durante cientos de años. Los movimientos históricos de estos polos indican cambios en la geometría global del campo magnético de nuestro planeta, y también podrían señalar el inicio de la inversión del campo. Eso es lo que a veces llamamos un cambio entre los polos magnéticos norte y sur. Si el polo norte magnético se mueve un poco, no es gran cosa, pero una inversión completa podría tener un impacto serio en el clima de nuestro planeta, así como en la tecnología moderna. Afortunadamente, estos giros no ocurren de la noche a la mañana. Todo el proceso se extiende a lo largo de miles de años. Además, aunque el polo magnético se debilita durante una inversión de polos, no desaparece por completo. Por lo tanto, esos hechos aterradores del comienzo del video probablemente no nos sucederán. La magnetosfera continuará protegiendo al planeta de los rayos cósmicos y de las partículas solares cargadas, aunque puede que llegue algún grado de radiación de partículas a la superficie de la Tierra. Los campos magnéticos son generados por cargas eléctricas en movimiento. Si algún material permite que estas cargas se muevan con facilidad en su interior, se denomina conductor. El metal es un excelente conductor y es lo que más utilizamos para transferir corrientes eléctricas de un lugar a otro. En este caso, la corriente eléctrica son cargas negativas llamadas electrones que se desplazan a través del metal. La corriente es lo que genera un campo magnético. La Tierra tiene un núcleo de hierro líquido, es decir, existen capas y capas de material conductor dentro de nuestro planeta. Corrientes de carga se mueven constantemente a través del núcleo y el metal líquido también se desplaza y circula allí, generando el campo magnético. Este campo magnético, a su vez, produce algo que se asemeja a una burbuja alrededor del planeta. Se llama magnetosfera y se encuentra por encima de la parte más alta de la atmósfera. Esta capa nos protege y desvía la radiación cósmica de alta energía, que de lo contrario sería extremadamente peligrosa para las personas y para las otras formas de vida de la Tierra.
La magnetosfera también interactúa con la ionosfera, la capa de la atmósfera que contiene una gran cantidad de iones y electrones libres y es capaz de reflejar ondas de radio. La interacción entre estas dos capas y los vientos solares magnetizados es lo que los científicos llaman clima espacial. Normalmente el viento solar es suave y no hay clima espacial en absoluto. Pero a veces el Sol comienza a liberar gigantescas nubes magnetizadas de gas que pueden acelerar a velocidades increíbles. Se llaman eyecciones de masa coronal, o CME, por sus siglas en inglés. Son expulsadas del Sol durante varias horas. Las CME por lo general parecen enormes cuerdas retorcidas y pueden ocurrir espontáneamente. Su frecuencia varía de acuerdo con el ciclo solar de 11 años. Por ejemplo, en un minuto solar puedes observar una eyección por día, y cuando el Sol está en su fase más activa, podría haber 3 CME diarios. Las eyecciones de masa coronal interrumpen el flujo tranquilo del viento solar y causan graves disturbios que pueden provocar daños tanto en el espacio cercano a la Tierra como en los satélites o en la superficie del planeta. Si las eyecciones de masa coronal llegan a la Tierra, su interacción con la magnetosfera genera tormentas geomagnéticas. Estas pueden desencadenar auroras, que ocurren cuando un flujo de partículas energizadas golpea la atmósfera y la ilumina. Y también están las llamaradas solares, que se desarrollan muy rápido y con mucha más energía que las eyecciones de masa coronal. Las llamaradas solares a menudo ocurren poco después de las eyecciones de masa coronal. Las erupciones volcánicas más potentes palidecen en comparación con las llamaradas solares, que liberan 10 millones de veces más energía. En solo unos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las llamaradas solares también son increíblemente calientes, con temperaturas que alcanzan varios millones de grados. Los astrónomos creen que estas explosiones de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se retuerce en algunas regiones. En un momento dado se libera toda la energía acumulada. La estrella emite luz y partículas, y principalmente electrones y protones. La mayoría de las llamaradas solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Una tormenta solar muy potente podría causar un apagón global en la Tierra. Si no fuera por la magnetosfera de la Tierra, los efectos de la actividad solar serían mucho más devastadores. Afortunadamente, la magnetosfera desvía la mayoría del material solar que se dirige hacia el planeta desde nuestra estrella a una velocidad de más de 1.600.000 km por hora. Pero aún así, durante los fenómenos de clima espacial, hay mucha radiación peligrosa cerca de la Tierra que podría dañar a los astronautas y las naves espaciales. Además, el clima espacial puede estropear grandes sistemas conductores, por ejemplo, tuberías y redes eléctricas al sobrecargar las corrientes que circulan en su interior. Los científicos rastrean y mapean regularmente la orientación y la forma general del campo magnético de nuestro planeta. Para hacerlo utilizan mediciones locales de la orientación y magnitud del campo. Es por esto que han podido concluir que la ubicación del polo norte magnético se ha movido casi unos 1000 kilómetros desde que se realizaron las primeras mediciones en 1831. El campo magnético de nuestro planeta se invierte en un periodo de tiempo que varía entre 100.000 y 1 millón de años. Se puede determinar con qué frecuencia sucede al examinar las rocas volcánicas del fondo del océano. Estas rocas capturan la orientación y la fuerza del campo magnético de la Tierra en el momento de su formación. Por lo tanto, datar esas rocas nos proporciona una buena imagen de cómo ha evolucionado el campo magnético de nuestro planeta a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista geológico, las inversiones de campo ocurren bastante rápido, pero son extremadamente lentas desde una perspectiva humana. Una inversión completa normalmente tarda un par de miles de años, pero durante este tiempo la orientación de la magnetosfera puede cambiar, exponiendo más a la Tierra a la radiación cósmica. Estos fenómenos tienden a modificar la concentración de ozono en la atmósfera. En cualquier caso, los científicos no pueden asegurar cuándo sucederá la próxima inversión del campo magnético. Sin embargo, continúan mapeando y rastreando el movimiento del norte magnético de nuestro planeta. Por cierto, la Tierra no es el único planeta que tiene un campo magnético. Los gigantes gaseosos como Júpiter también poseen una capa de hidrógeno metálico conductor. Como en nuestro caso, el campo magnético interno de Júpiter evita que el viento solar interactúe directamente con la atmósfera del planeta. Los satélites electrónicos de repente se salen de control. Hay subidas de tensión en todo el mundo. En algunos lugares hay apagones. Los científicos tienen pocos datos sobre este tipo de comportamiento solar, por lo que aún no podemos predecir cuándo ocurrirá la próxima tormenta geomagnética. Uno de esos eventos tuvo lugar en julio de 2012, pero afortunadamente logramos esquivarlo. Pero no por mucho, por solo 9 días.
Para darte una idea de lo que casi sucedió, debo explicar algunos conceptos astronómicos básicos. Una tormenta solar es una serie de efectos que sentimos aquí, en la Tierra, después de que ocurren ciertos eventos en el Sol. Nuestra estrella no es más que una enorme bola de gases fundidos que se mueven constantemente, por lo que estos eventos ocurren con más frecuencia de lo que piensas. Para que comience una tormenta solar, nuestro Sol debe emitir ráfagas de energía. Se producen en forma de erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Estos dos fenómenos envían cargas eléctricas y ondas de campos magnéticos hacia la Tierra a una velocidad de unos 5 millones de kilómetros por hora. Cuando llegan a nuestro planeta, podemos ver la aurora boreal en lugares cercanos al círculo polar ártico, pero también pueden estropear los satélites u otros tipos de comunicaciones electrónicas. Algunas de estas tormentas solares pueden ser peligrosas, y en 2012 estuvimos cerca de experimentar una muy poderosa que podría haber generado consecuencias graves. Era la más poderosa en más de 150 años, según investigaciones realizadas por astrónomos. Pero, ¿cómo logramos escapar de ella? ¿Tuvimos algo que ver con eso o fue pura coincidencia? Lo que sí sabemos es que una de esas eyecciones de masa coronal golpeó la órbita de la Tierra a fines de julio de 2012. Nuestro planeta ya había dejado esa ubicación específica en su trayectoria alrededor del Sol. Entonces, en este punto, es posible que te preguntes, ¿y si nos hubiera alcanzado? Resulta que estas intensas tormentas solares son peligrosas para todo tipo de objetos tecnológicos. Dado que ahora estamos literalmente rodeados de ellos, desde nuestros teléfonos hasta nuestros automóviles, trata de imaginar qué pasaría si todos dejaran de funcionar de repente. Las tormentas solares comienzan con una explosión o una erupción solar. Luego, los rayos X y la radiación ultravioleta viajan hacia la Tierra a la velocidad de la luz. ¿Algunos de los efectos secundarios? Bueno, pueden incluir apagones de radio y errores de navegación GPS. Los efectos pueden continuar durante minutos y a veces horas, después de que las partículas alcancen nuestra atmósfera. Se mueven solo un poco más lento que la velocidad de la luz, pero pueden causar una descarga eléctrica en los satélites de la Tierra y dañar sus componentes. Por último, aproximadamente un día después, también nos llegan nubes de plasma magnetizado. Pueden provocar grandes apagones, paralizando más o menos todo lo que dependa de un enchufe. Es posible que ni siquiera podamos tirar de la cadena de nuestros inodoros, ya que la mayoría de los suministros de agua en las ciudades usan bombas eléctricas en estos días. Sin embargo, los efectos de estas tormentas geomagnéticas serían diferentes en todo el mundo. Las tormentas solares son curiosas de por sí, pero ¿por qué afectan a algunos lugares de la Tierra más que a otros? Según investigaciones recientes, la geología tiene mucho que ver con esto, pero tengo que llevarte un poco hacia atrás para mostrarte el panorama general. Abróchate el cinturón, porque vamos a hacer un viaje en la máquina del tiempo, a una época en la que la Luna ni siquiera existía. Todavía. Hace 4.600 millones de años, nuestro sistema solar era muy diferente de lo que es ahora. Cientos de nuevos planetas comenzaron a formarse alrededor del nuevo Sol. Planetas como nuestra propia Tierra, Venus o Marte seguían dando vueltas por el cosmos. En la década de 1970, un astrónomo llamado Donald R. Davis desarrolló una teoría que decía que la Luna nació cuando otro planeta golpeó una Tierra recién formada hace unos 4.500 millones de años. También indicó que podría haber sido del tamaño de Marte y más tarde llamó a este planeta Theia. Es difícil imaginar cómo podría haber sido ese impacto, incluso con el equipo que tenemos en estos días. Los astrónomos sugirieron la hipótesis del impacto gigante tratando de reconstruir este misterio. Después de toparse con nuestro planeta, las capas rocosas exteriores tanto de la Tierra como de Theia se lanzaron en un círculo de materia cósmica. De estos escombros nació lo que ahora conocemos como la Luna. El núcleo de la Tierra aparentemente consumió el de hierro de Theia, si es que lo tenía. Fue entonces cuando nuestro planeta también ocupó la posición que tiene hoy. De esta manera, se volvió más susceptible a las tormentas geomagnéticas. En el pasado, había poca o ninguna información sobre lo que podría haberle sucedido a Theia, además de darnos nuestro único satélite natural. Les tomó varios años a una serie de científicos dar con una idea nueva y emocionante que revolucionó lo que sabíamos sobre nuestro planeta. Lo que quedó de Theia se esconde bajo 2 capas de roca del tamaño de un continente en lo profundo de nuestro planeta. Esta teoría también es una de las únicas explicaciones de por qué la Luna es tan seca y no tiene mucho núcleo de hierro. Pero, ¿por qué la geología es tan importante cuando se trata de tormentas geomagnéticas? Bueno,
Eso se debe a que los datos recientes revelaron que el tipo de rocas debajo de tus pies puede afectar qué tan bien tu ciudad soporta las poderosas tormentas geomagnéticas. Algunos tipos de rocas, como las sedimentarias, por ejemplo, generalmente tienen más espacio lleno de agua, lo que las hace conductoras de la electricidad. Otros tipos de rocas son más densos y tienen más resistencia cuando se trata de electricidad. Cada vez que ocurre una tormenta de este tipo, las personas que viven en las tierras altas de Nueva Inglaterra pueden tener un mayor riesgo de sufrir interrupciones importantes. Al mismo tiempo, aquellos en la llanura costera del Atlántico Medio tienen menos de qué preocuparse simplemente por lo que se esconde debajo de sus ciudades. ¿Cómo supimos lo aterradoras que son estas tormentas? Bueno, no era la primera vez que pasaba una. Las tormentas solares deslumbran a la comunidad de astrónomos desde hace muchos años. El suceso más icónico de gran magnitud fue el evento Carrington, que ocurrió en septiembre de 1859. Nos dio un adelanto de cuál es el poder del Sol, por decirlo menos. Le pusieron el nombre de un astrónomo inglés, Richard Carrington, que fue testigo de las erupciones solares. El poder de esa tormenta solar era algo que los humanos nunca antes habían experimentado. La fuerte tormenta geomagnética provocó auroras boreales hasta en el territorio de Hawái. En la mañana del 1 de septiembre de 1859, Richard Carrington se dirigió a su observatorio privado, ubicado en las afueras de Londres. Abrió la cúpula del observatorio para tener una vista completa del cielo y dirigió su telescopio a la ubicación del Sol. Vio un montón de enormes manchas oscuras que brillaban en la superficie de nuestra estrella. En poco tiempo, Carrington notó dos áreas enigmáticas, intensamente brillantes y llenas de luz blanca que brotaban de las manchas solares. Desaparecieron 5 minutos después, pero los efectos continuaron por toda la superficie de la Tierra. Al principio, más tarde en la noche, las comunicaciones por telégrafo en todo el mundo comenzaron a fallar. Chispas saltaban de las máquinas de telégrafo molestando a los operadores e incluso incendiando papeles. Auroras de colores brillantes aparecieron en los cielos nocturnos de todo el mundo, haciendo que los pájaros confundidos piaran en la noche. Algunas personas incluso iniciaron sus actividades diarias porque pensaron erróneamente que el día ya había empezado. Hoy, nuestro planeta está sumergido en una megared de información, por lo que el impacto de una tormenta solar de este tipo sería aún más catastrófico. En la década de 1800, el uso del telégrafo recién comenzaba, pero esta Internet victoriana era una forma importante de enviar noticias y mensajes privados. En los Estados Unidos, los operadores de telégrafos habían notado antes interrupciones locales y auroras boreales causadas por tormentas eléctricas, pero el evento Carrington y sus efectos eran algo que nunca antes habían visto. Muchas líneas de telégrafo en América del Norte se volvieron inútiles. Un gerente de telégrafos de Pittsburgh incluso recordó que las corrientes que fluían a través de los cables eran tan fuertes que los contactos de platino corrían peligro de derretirse. Otro ejemplo fue el de un operador de telégrafo ubicado en Washington, D.C., llamado Frederick W. Royce, quien resultó herido cuando su frente tocó un cable de tierra. Las muestras tomadas de los lugares helados de la Tierra nos dicen que el evento Carrington fue el doble de grande que cualquier otra tormenta solar experimentada en los últimos 500 años. Es muy difícil imaginar cuál podría ser el impacto de una tormenta de esa magnitud hoy, pero según un informe de 2008 redactado por la Academia Nacional de Ciencias, podría costarnos entre 1 y 2 billones de dólares en daños. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer individualmente para ayudar a reducir el daño, como comprar un generador o instalar un suministro de energía de respaldo. Puede ser un panel solar o una turbina eólica. Más aún, podemos equipar nuestras casas con protectores contra sobretensiones que se pueden conectar a nuestros aparatos eléctricos y pueden salvarnos de descargas y otras sobretensiones. La solución más sencilla de todas: simplemente desconecta todos los dispositivos que no estés utilizando en un momento determinado. Si no están conectados a una fuente de alimentación, no pueden verse afectados por ninguna sobretensión. Podría parecer que hoy en día, con nuestro avanzado desarrollo tecnológico, la ciencia puede explicar prácticamente cualquier fenómeno natural. Pero eso no siempre es cierto. Algunas cosas todavía desconciertan a los expertos y los hacen formular teorías exóticas. Echemos un vistazo a algunos de estos fenómenos. Las luces de Hesladen son un fenómeno desconcertante que puedes observar en el valle de Hesladen en el centro de Noruega. Son unas luces extrañas que aparecen con frecuencia sobre el valle. Se ven principalmente por la noche. Las luces suelen ser blancas, pero ocasionalmente se tornan amarillentas o rojizas. Nadie sabe qué hace que cambien de color. Además, las luces pueden moverse.
Y si en un momento parecen colgar inmóviles en el aire, al minuto siguiente pueden desplazarse a la velocidad del rayo. No hay un lugar determinado en el que aparezcan y no se puede predecir su duración. A pesar de todas las investigaciones que se han realizado desde la década de los 80, los científicos todavía no pueden explicar este fenómeno ni el extraño comportamiento de las luces. La carrera de las sardinas dura de mayo a julio. Durante este tiempo, millones de sardinas nadan hacia el norte a lo largo de la costa este de Sudáfrica. Puedes imaginarte la frenética alimentación que comienza en ese momento. Se cree que la temperatura del agua debe bajar a menos de 21 grados para que comience la migración. Este hongo con un nombre difícil, Chorioactis gister, solo se encuentra en Japón y Texas, y esto deja a los científicos extremadamente confundidos. ¿Por qué solo en estos dos lugares? Es cierto que están en la misma latitud, pero estos sitios definitivamente no son los únicos. Además, están muy lejos el uno del otro. Después de estudiar el ADN de los hongos en el 2004, los expertos sugirieron que las dos poblaciones podrían haberse separado en dos linajes hace unos 19 millones de años. En la isla central de Flores existe un volcán de 1600 metros de altura llamado Kelimutu. Al pie del volcán se encuentra un pequeño pueblo. Si deseas ver la principal atracción de la zona, sin duda alguna debes quedarte allí. Y la atracción de la que hablo son tres lagos conocidos como el Lago de los Ancianos, el Lago de los Jóvenes y las Doncellas y el Lago Encantado. ¿Por qué estos lagos son tan populares y atraen a tanta gente? Porque cambian de colores de forma inexplicables. Leyendas antiguas afirman que estos lagos son el lugar de descanso final de las almas humanas, y esas almas permanecen en diferentes lagos según sus acciones. En cuanto a la investigación científica, nadie ha descubierto la causa de los cambiantes colores, pero los teóricos suponen que podría deberse a la actividad volcánica submarina. Podría estar empujando minerales a la superficie del lago. Luego, dependiendo de qué elementos contengan, los lagos pueden tornarse de un color rojo sangre, turquesa brillante o verde oliva. Pero ¿qué es lo más impresionante? Los lagos nunca son del mismo color al mismo tiempo. Este fenómeno es único y no se ha observado en ningún otro lugar del mundo. Aquellos que alguna vez han escuchado el molesto sonido que hace una tetera para informarte que el agua está hirviendo pueden imaginarse cómo suena el silbido. Aunque este ruido no es tan escalofriante como otros sonidos inexplicables, es muy misterioso e increíblemente esquivo. En 1997, solo un micrófono submarino logró captarlo. En ese momento los investigadores no lograron determinar la fuente del sonido. La causa más probable es la erupción de uno de los volcanes submarinos. Pero una vez más, no hay suficiente prueba para estar seguros. Probablemente no exista una persona en la Tierra que no se maraville con el misterio del Triángulo de las Bermudas, pero no todos saben que hay otro triángulo, no tan famoso pero igual de peligroso. El Triángulo del Dragón o el Mar del Diablo se encuentra entre Japón y las Islas Osaguara. También cubre una gran parte del Mar de Filipinas. Es por eso que las personas también llaman a este lugar el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Sorprendentemente, o tal vez no tanto, el Mar del Diablo está situado en un lugar exactamente opuesto al Triángulo de las Bermudas. Los barcos y aviones tienden a desaparecer aquí con la misma regularidad que el Triángulo del Atlántico Norte. También se han reportado avistamientos de barcos fantasma en mar abierto. Y aunque los científicos proporcionan razones lógicas para la desaparición de embarcaciones y aeronaves, la mayoría de la gente todavía cree en la naturaleza paranormal del Triángulo del Dragón. Un extraño sonido posteriormente llamado el barrido ascendente se registró por primera vez en 1991 en el Océano Pacífico. Una de las cosas más peculiares sobre este sonido es que está en constante cambio. Varía de frecuencias altas a bajas y luego vuelve a cambiar. Se puede escuchar mejor en la primavera y el otoño que en el invierno y el verano. El sonido viaja desde el fondo del océano hasta su superficie. Los científicos tienen una teoría para explicar este fenómeno. Piensan que podría ser la actividad de los volcanes submarinos la que causa el sonido. La lava caliente que se vierte en el agua helada del océano podría teóricamente producir dicho ruido. Sin embargo, los investigadores aún no han encontrado ninguna evidencia que confirme esta teoría. En la delgada península de Curlandia que divide el mar Báltico de la laguna de Curlandia se encuentra uno de los lugares más extraños de la Tierra. Los lugareños llaman a esta zona el bosque danzante porque los pinos de este bosque tienen formas sorprendentes. Se retuercen en espirales y círculos a lo largo del suelo. Por supuesto, existen algunas teorías para explicar por qué ocurre esto.
Algunas personas afirman que enormes cantidades de energías positivas y negativas una vez chocaron en ese lugar. Más pragmáticos, otros creen que la razón es geológica. El suelo arenoso de la zona es demasiado inestable para sostener árboles que crecen de forma vertical. La idea más popular es que los fuertes vientos que soplan desde el agua influyen en la forma de los árboles. En cualquier caso, los expertos aún no han llegado a una conclusión definitiva. El cráter Potomsky se describe como una montaña de forma perfecta. Su tamaño es mayor al de un edificio de 25 pisos. Se encuentra en medio del bosque con su cumbre cortada y presenta una vista bastante impresionante. De hecho, la forma del cráter es bastante inusual. Tiene un domo interior redondeado que mide unos 12 metros de altura. A primera vista, esta información parece un volcán, pero tras un examen más detenido, es posible que te des cuenta de que no es así. El domo en el centro del cono es extremadamente raro para un volcán. Además, no ha habido volcanes en esta región durante millones de años, mientras que se estima que la edad del cráter es de unos 250 años. La extraña forma que tiene el cráter es algo que los científicos no han visto antes. Esto y el hecho de que ninguna teoría logre explicar el origen de la formación aumenta el misterio a su alrededor. Y eso no es lo más aterrador. Después de que los investigadores analizaron los anillos de crecimiento de los árboles cerca del cráter, descubrieron que los árboles experimentaron un periodo de crecimiento extremadamente acelerado que duró 40 años. Después de eso comenzaron a crecer normalmente. El nivel de radiación cerca del cráter también es mayor que en las zonas cercanas. Nadie tiene una explicación para este hecho. Por otra parte, nada crece en la helada formación. Quizás porque el cráter también tiene la encantadora costumbre de cambiar constantemente. Sube y baja influenciado por alguna fuerza inexplicable. Los lugareños creen en el mal que habita en ese lugar. Mientras exploraban la selva amazónica, los investigadores descubrieron unos gigantescos geoglifos. Son dibujos geométricos tallados en el suelo. Fueron creados en diferentes épocas, la mayoría entre el siglo I y el siglo XV. Hay más de 450 geoglifos en el norte de Bolivia y Brasil. El más antiguo de ellos podría haber sido creado hace unos 3000 años. Es probable que estas enormes estructuras de tierra se utilizaran para reuniones y debates, pero los científicos aún no han encontrado suficientes pruebas para afirmarlo. Hace aproximadamente 2000 millones de años, un asteroide masivo chocó contra la Tierra. Dejó detrás de sí destrucción total y lo que ahora conocemos como el cráter de Vredefort en Sudáfrica. Y presta atención a esto. Este invasor del espacio podría haber sido mucho más grande de lo que los científicos pensaban al principio, posiblemente el doble del tamaño del asteroide que acabó con los dinosaurios. Hoy en día, el cráter de Vredefort tiene aproximadamente 159 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en el cráter visible más grande del mundo. Pero técnicamente aún es más pequeño que el de Chicxulub en México. Este último tiene alrededor de 180 kilómetros y fue dejado por el famoso impacto que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero lo cierto es que los cráteres no permanecen iguales para siempre. Con el tiempo, la erosión los desgasta. Por eso empiezan a parecer más pequeños de lo que solían ser. Y los científicos piensan que cuando el cráter de Vredefort se formó por primera vez, podría haber alcanzado los 280 kilómetros de ancho. Eso significa que fue el sitio de impacto más grande que la Tierra ha visto, aunque hoy en día parezca más pequeño. Solo imagina lo impresionante que debió haber sido ese impacto. Una roca espacial tan enorme habría enviado ondas de choque a través del planeta, provocado incendios forestales masivos y cambiado el clima por completo. El asteroide probablemente golpeó la Tierra a una velocidad muy alta. Pero como esta catástrofe ocurrió hace miles de millones de años, mucho antes de que los dinosaurios o incluso la vida compleja viera la luz del día, no acabó con nada como lo hizo el asteroide Chicxulub. Al mismo tiempo, recientemente, investigadores se han dado cuenta de que el asteroide podría haber sido aún más grande de lo que pensaban anteriormente, hasta 25 kilómetros de ancho. En cuanto a la velocidad con la que se estrelló en la Tierra, podría haber alcanzado unos asombrosos 90,000 kilómetros por hora. Bueno, pero ¿podemos descubrir qué tan grande era Vredefort originalmente? Ha sido un verdadero quebradero de cabeza. El problema principal es que es súper antiguo,
Estamos hablando de 2.000 millones de años. No es de extrañar que durante tanto tiempo la erosión lo haya desgastado. Entonces, es difícil saber qué tan enorme fue alguna vez. Pero no es solo la erosión la que causa el problema. Con los años, se han acumulado nuevas capas de roca sobre partes del cráter y han cubierto la mayor parte de la estructura original. Por eso, ahora solo quedan pequeños fragmentos de borde elevado, y esto hace que sea aún más difícil obtener una idea clara de su tamaño original. Entonces, los científicos comenzaron a examinar los minerales alrededor del cráter, como el cuarzo y el zircón. Descubrieron que todos estos estaban alterados por el impacto del asteroide. Tenían pequeñas fracturas causadas por la explosión. Con este nuevo conocimiento, los científicos ahora creen que sus últimas estimaciones sobre el tamaño del asteroide son las más precisas. La razón por la que no hemos oído mucho sobre este impacto desastroso es que, a diferencia del asteroide de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios y transformó la vida en la Tierra, el de Vredefort impactó en un momento en que la Tierra era un lugar muy diferente. No había árboles ni animales, solo vida unicelular en los océanos. Eso significa que no hubo extinción masiva, ni incendios forestales, ni evidencia fosilizada de caos. Pero los científicos creen que aún así tuvo un impacto enorme en el planeta. Podría haber cambiado el clima incluso más dramáticamente que el asteroide que acabó con los dinosaurios. Pero dado que no tenemos mucha evidencia directa del desastre, estudiar lo que queda del cráter de Vredefort es una de las únicas formas de comprender cuán poderoso fue este impacto. Aunque ocurrió hace miles de millones de años, aprender sobre él puede ayudarnos a entender la historia de nuestro planeta y tal vez incluso prepararnos para futuras amenazas de asteroides. Después de todo, podrían ser similares a lo que sucedió en Siberia a principios del siglo XX, hace relativamente poco tiempo. Era una mañana cálida, el 30 de junio de 1908, cuando el cielo se iluminó repentinamente con un destello cegador. Lo que siguió fue una explosión tan poderosa que permaneció como un misterio durante décadas. Conocido como el evento Tunguska, fue uno de los desastres más desconcertantes de la historia. Los científicos sospechaban que era el impacto de un asteroide, similar al que provocó la extinción de los dinosaurios. Pero había un inquietante problema. Nunca se encontró ningún cráter. La explosión golpeó profundamente en los lejanos bosques de Siberia, cerca del río Podkamenaya Tunguska. El suceso fue más allá de cualquier cosa vista antes. Arrasó alrededor de 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados. La fuerza del evento fue asombrosa. Fue lo suficientemente fuerte como para devastar el paisaje, quemar el suelo y eliminar a incontables animales. Según testigos, había un resplandor extraño en el cielo, seguido por una bola de fuego con una intensa luz azulada. Era más brillante que el sol. Momentos después, hubo una explosión ensordecedora. La onda expansiva fue tan poderosa que rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia y la gente fue derribada. Sin embargo, a pesar de la destrucción, la fuente de la explosión no dejó rastro evidente. Más tarde, los científicos finalmente comenzaron a entender lo que había ocurrido ese día. Imagina un meteoroide que entra a toda velocidad en la atmósfera terrestre y se transforma en un meteoro ardiente. Viaja tan rápido que el aire frente a él se comprime y calienta, lo que lo prende en llamas. Pero es tan grande que no se desintegra simplemente. De repente, explota. Cuando eso sucede, la explosión libera tanta energía que se propaga una potente onda de choque. Y como la explosión ocurre en el aire, no deja un cráter de impacto. A principios del siglo XX, con la tecnología limitada y la ubicación remota, los científicos se enfrentaron a un enigma. Solo mucho después concluyeron que había sido una explosión aérea, donde un objeto explota en lo alto de la atmósfera, sin tocar el suelo, pero liberando suficiente energía para devastar el área. Muy probablemente era un asteroide gigante del tamaño de un edificio de 25 pisos.
Podría haber viajado a unos 53.900 kilómetros por hora y haber explotado a entre 5 y 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Otra historia sorprendente ocurrió a finales de los años 90, pero no fue la Tierra la que se vio afectada. Un cometa, el Shoemaker-Levy 9, quedó atrapado en la órbita de Júpiter. Un día, se acercó demasiado y la inmensa gravedad del planeta lo rompió en pedazos, convirtiéndolo en un montón de fragmentos. Algunos de ellos tenían un tamaño de hasta 0,8 kilómetros de ancho. Los científicos estaban intrigados porque no sabían qué sucedería cuando esos fragmentos impactaran el planeta. Y en julio de 1994 llegó el momento. Los fragmentos del cometa comenzaron a estrellarse contra Júpiter, uno tras otro. Durante 6 días, 21 pedazos chocaron contra el planeta a velocidades vertiginosas, como 60 kilómetros por segundo. Eso es más de 209 kilómetros por hora. Los impactos fueron tan poderosos que calentaron la atmósfera de Júpiter a unos increíbles 29.400 grados Celsius, que es mucho más caliente que la superficie del Sol. Cada vez que un fragmento impactaba, lanzaba enormes columnas de material desde Júpiter, como cuando arrojas una piedra en un estanque, pero muchísimo más grande. Algunas de estas columnas se dispararon casi 3.000 kilómetros hacia el cielo. Posteriormente, grandes cicatrices oscuras aparecieron en la atmósfera de Júpiter y permanecieron visibles durante meses mientras los escombros se dispersaban por el planeta. Pero esto no fue solo un evento espacial fascinante. Los científicos realmente aprendieron mucho de ello. Esas oscuras marcas de impacto los ayudaron a rastrear los vientos en la estratosfera de Júpiter. Los choques incluso causaron cambios temporales en las brillantes auroras de Júpiter, lo que mostró que el campo magnético del planeta fue afectado por las partículas de las explosiones. Además, los fragmentos del cometa no solo desordenaron todo, sino que también dejaron nuevos químicos en la atmósfera de Júpiter. Asimismo, algunos de estos fueron exhumados de la atmósfera inferior. Algunas moléculas, como el amoníaco, se descompusieron con el tiempo, pero otras, como el cianuro de hidrógeno y el agua, aún flotan alrededor de Júpiter hoy en día. Esto ayudó a los científicos a comprender cómo diferentes químicos reaccionan y se mezclan en la atmósfera de ese planeta. El cometa Shoemaker-Levy 9 fue un llamado de atención. Demostró que las colisiones espaciales masivas aún ocurren en nuestro sistema solar. Esa es una gran razón por la cual la NASA comenzó a investigar cómo podemos rastrear y prepararnos para futuros impactos que puedan amenazar la Tierra. Ya sea aprendiendo más sobre asteroides y cometas o sobre cómo los impactos gigantes moldean los planetas, la importancia de tales descubrimientos es innegable. Un gigante se esconde en el cielo. Kipu es lo más grande que hemos encontrado en el universo cercano. Ha estado alterando nuestra comprensión de este durante años y acabamos de descubrirlo. Kipu es denso, poderoso y peligroso de ignorar. Si no comprendemos estructuras como esta, podríamos estar interpretando el universo de forma completamente errónea. Entonces, ¿qué es con exactitud? Bueno, no es un objeto sólido como un planeta o una estrella. Y no es una sola cosa. Es una superestructura. Básicamente, toda una región del universo. Un enredo complejo de materia que abarca una enorme cantidad de espacio, unido por la gravedad. Kipu está compuesto por una enorme red de galaxias, cúmulos de galaxias, grupos gigantes de galaxias, gas y materia oscura. Es como una supercarretera, con los cúmulos de galaxias siendo las ciudades, los filamentos siendo las carreteras y la materia oscura siendo la infraestructura invisible que lo mantiene todo unido. Esta gigantesca estructura se extiende a lo largo de 1,3 mil millones de años luz. Eso significa que si viajaras a la velocidad de la luz, aún te tomaría 1.003 millones de años cruzarla. Kipu también abarca 200 cuatrillones de masas solares, aunque solo ocupa el 13% del universo observable. El nombre Kipu proviene del sistema incaico de cuerdas anudadas utilizado para registrar cosas, llamado Kipu. Era como un sistema de escritura.
En ese, cada nudo, color y giro contaba una historia. Números, impuestos, cosechas y demás. Así que cuando los astrónomos vieron esta colosal estructura en el espacio, larga, enredada y ramificada como cuerdas espaciales, la nombraron en honor a este lenguaje de nudos. Además, la forma del espacio les recordó esos hilos a los científicos. Hay un largo filamento central y los más pequeños se ramifican en los lados. Lo que resulta aún más fascinante es que Kipu no está solo. Cuando los científicos mapearon esta parte del universo, encontraron 5 de estas enormes estructuras. Y no solo están ahí, pues se formaron a lo largo de miles de millones de años por la gravedad que fue atrayendo materiales lentamente. En conjunto, esos gigantes albergan casi la mitad de todos los cúmulos de galaxias en esa región, el 30% de todas las galaxias y una cuarta parte de toda la materia en el universo observable. El equipo que descubrió Kipu utilizó un truco ingenioso. Buscó rayos X provenientes de cúmulos de galaxias. Estos no solo están llenos de galaxias, sino que también contienen gas supercaliente. Ese es tan caliente que brilla en la luz de rayos X, la cual no podemos ver con nuestros ojos. Pero los telescopios espaciales sí pueden hacerlo. Si hay un gran resplandor de rayos X, significa que hay una enorme cantidad de materia. Galaxias, gas y materia oscura, todo atraído por la gravedad. Ahí es donde se encuentran las áreas más densas y concurridas del universo. Así que al seguir el resplandor de los rayos X, los científicos pudieron trazar un mapa que mostraba dónde se ocultaban las estructuras cósmicas más grandes, como Kipu. ¿Por qué todo esto es importante? Porque estas megaestructuras alteran todo. En primer lugar, deforman la radiación de fondo de microondas, la antigua luz remanente del Big Bang. Es un débil brillo de luz que llena todo el universo. Después de que ocurrió el Big Bang y nuestro mundo fue creado, emitió su primera luz y señales que aún no se han debilitado por completo. La radiación remanente todavía nos está llegando, incluso después de 13,8 mil millones de años. Al estudiar esta luz antigua, los científicos pueden aprender cómo lucía el universo temprano. Y Kipu nos lo está arruinando. Estas megaconstrucciones tienen tanta gravedad que doblan y distorsionan esta luz ancestral al atravesarlas. Eso se llama el efecto Sachs-Wolf integrado. Estas deformaciones añaden ruido a la señal original, y ahora es más difícil para nosotros obtener una comprensión adecuada y más clara de cómo era el universo bebé y cómo se expandió. También interfieren con la constante de Hubble. El universo se está expandiendo de manera permanente y la constante de Hubble nos dice qué tan rápido está creciendo. En otras palabras, qué tan rápidamente las galaxias se están alejando unas de otras. Pero las cosas gigantes en el espacio, como Kipu, tienen tanta gravedad que atraen las galaxias cercanas hacia ellas, lo que altera la forma en que esas galaxias se desplazan. Esto hace que sea más difícil para los científicos medir la verdadera velocidad de expansión del universo. No pueden determinar si una galaxia se está moviendo debido al crecimiento del universo o simplemente porque está siendo atraída por algo enorme cercano. Y finalmente, existe el fenómeno de la lente gravitacional. La luz en el espacio viaja de manera constante, pero no siempre sigue una línea recta. Si el espacio se distorsiona, como por la gravedad, entonces la luz que viaja a través de ese espacio también se curvará y distorsionará. El lente gravitacional ocurre cuando la luz de galaxias lejanas se curva al pasar cerca de algo extremadamente masivo, como Kipu. Esa gran gravedad atrae la luz, de manera similar a cómo una bola pesada puede doblar una hoja. Y dado que la luz nos proporciona información, literalmente nos hace ver cómo lucen las cosas, esta curvatura distorsiona la forma en que vemos las galaxias. Las imágenes de las galaxias terminan viéndose estiradas, más brillantes, o incluso podemos encontrar una galaxia entera en el lugar equivocado. Es como mirar nuestro universo a través de una lupa deformada. Si no tenemos cuidado, podríamos malinterpretar esas distorsiones y tener una idea equivocada de cómo luce nuestro mundo. Por suerte, no fue que estas misteriosas superestructuras simplemente aparecieron de la nada.
Los astrónomos sospechaban que algo así debía estar allí, solo que no lo sabían con certeza. Nuestro mejor modelo para el universo se llama Lambda CDM. Afirma que el universo comenzó con el Big Bang, aún se está expandiendo y está compuesto principalmente de cosas misteriosas: energía oscura y materia oscura fría, la parte CDM. No podemos ver ni tocar estas cosas, pero sabemos que existen porque si no lo hicieran, nuestro universo literalmente se desintegraría. Este modelo coincide con lo que observamos, como la formación de galaxias, cómo se mueven las estrellas y la forma general del universo. Así que, incluso si algunas piezas del rompecabezas por sí solas siguen siendo un misterio, encajan en la imagen real. Y este modelo en realidad predijo cosas como Kipu. Cuando los científicos realizaron simulaciones con ese modelo, observaron la formación de estructuras similares: gigantescas redes cósmicas de galaxias unidas por la gravedad. Kipu coincidió con esas predicciones en la vida real. Esto también significa que Lambda CDM coincide con la vida real una vez más, gracias al cielo. No hay grandes sorpresas aquí. Pero ahora que realmente lo encontramos, es la estructura más grande conocida en el universo observable. Hubo otro gigante antes de Kipu, la Gran Muralla Sloan. Esta fue descubierta en 2003 y se creía que era una de las estructuras más grandes jamás encontradas. Y sigue siendo un monstruo absoluto. La Gran Muralla Sloan se extiende a lo largo de 1.000 millones de años luz. Se la llama muralla, pero no es como una muralla terrestre. Es también una vasta red cósmica compuesta por miles de galaxias y gas, conectada por materia oscura. Lo que hace que tanto Kipu como la Gran Muralla Sloan sean tan sorprendentes es que literalmente parecen demasiado grandes para existir. Según el modelo Lambda CDM, estructuras de ese tamaño no deberían ser comunes, en especial en el momento en que se formaron. ¿Cómo se originaron estos gigantes tan rápido en un universo que se supone está creciendo, expandiéndose y suavizándose con el tiempo? Y si seguimos encontrando más de ellos, eso sería completamente alucinante. Podría significar que hay algo más profundo en la manera en que nuestro mundo está construido. Todo es parte de nuestro alocado viaje copernicano. Una larga serie de descubrimientos donde nos seguimos sintiendo humillados por el universo. Cada vez que encontramos algo como esto, nos damos cuenta aún más de que no somos el centro de nada. Primero aprendimos que la Tierra no era el centro del sistema solar. Luego descubrimos que el sistema solar es solo una mota en una galaxia. Ahora, incluso los supercúmulos de galaxias, que creíamos eran los más grandes, están siendo eclipsados por estructuras como Kipu y la Gran Muralla Sloan. Sin embargo, estas estructuras no durarán para siempre. Kipu es temporal. A lo largo de miles de millones de años, la gravedad lo desgarrará y lo descompondrá en piezas más pequeñas. Algunas partes colapsarán en cúmulos más compactos, mientras que otras se dispersarán. En este momento, sin embargo, es una de las estructuras más importantes del universo conocido. Moldea cómo se forman las galaxias. Dobla la luz, haciéndola muy importante para que la descifremos. Literalmente trastorna nuestra comprensión del cosmos. ¿Adivina qué? A los científicos se les ocurrió una idea genial sobre unas criaturas cósmicas que nos están diciendo hola desde el centro de la Vía Láctea. Los astrónomos están entusiasmados con la idea de encontrar vida extraterrestre, así que están centrando su búsqueda justo en el corazón de nuestra galaxia. Imagina estrellas en el espacio exterior como DJs super geniales que tocan sus propios ritmos, pero en vez de música, envían unas señales especiales llamadas pulsos de radio. Es su forma de decir, ¿qué pasa, universo? Estos son pequeñas ráfagas de energía que viajan por el espacio, pero no son solo ruido aleatorio. Tienen un patrón específico que los distingue de todos los demás sonidos. Es como un código secreto o un ritmo especial que solo estas estrellas saben crear. Los científicos sienten una gran curiosidad por estos pulsos de radio porque creen que, tal vez, seres inteligentes de otros planetas también podrían utilizarlos. Es como un lenguaje galáctico que podrían emplear para hablar entre ellos.
Así que estos inteligentes científicos crearon herramientas especiales y software para escuchar estas señales. Es como sintonizar tu emisora de radio favorita, pero en lugar de música o programas de entrevistas, intentan captar estos ritmos cósmicos. Esperan encontrar esos patrones únicos que podrían ser una señal de otros seres espaciales que intentan comunicarse con nosotros. Utilizaron un telescopio espectacular llamado Green Bank, ubicado en Virginia Occidental, para recoger datos y buscar estas señales. Pero aquí está el truco. Esta vez no hallaron nada. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, porque su sofisticado software es rapidísimo y los ayudará a buscar aún mejor la próxima vez. Pero, ¿por qué eligieron el centro de la Vía Láctea para esta búsqueda de vida extraterrestre? Pues porque el corazón de las galaxias está repleto de estrellas. En otras palabras, debería haber muchos más planetas allí, lo que significa más lugares potenciales para la existencia de vida. Además, si hay formas de vida superinteligentes en el núcleo de nuestra galaxia, pueden enviar fácilmente señales a muchos planetas a la vez. Astuto, ¿eh? Todo esto es muy emocionante porque es la primera vez que los científicos se han puesto a buscar este tipo de señales. Creen que el uso de rangos de frecuencia específicos y patrones repetitivos es una forma realmente inteligente de que los seres extraterrestres se den a conocer. Quiero decir, es tan poco probable que esa combinación ocurra naturalmente, ¿verdad? Lo mejor es que tienen un algoritmo capaz de analizar una cantidad abrumadora de datos de telescopio en solo 30 minutos. Así que, aunque todavía no han encontrado nada, confían en que este rápido método los ayude a hallar pruebas de vida avanzada en el futuro. ¿No sería increíble? Como sabes, la humanidad lleva mucho tiempo buscando compañeros del espacio exterior. Esta investigación es solo uno de los muchos intentos de encontrarlos. En Estados Unidos existe todo un instituto dedicado a esta misión, el SETI, o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre en español. Así que naturalmente surge la pregunta, ¿por qué no hemos encontrado a nadie todavía? Es como si hubiéramos estado escudriñando el cielo desde siempre, con la esperanza de vislumbrar civilizaciones avanzadas ahí fuera. Pero no conseguimos absolutamente nada. Todo esto nos lleva a la famosa paradoja de Fermi. Es como un gran misterio que alimenta la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pensaríamos que si existe vida inteligente, ya tendríamos pruebas de ello. Quizá estén emitiendo señales de radio para que las captemos. O tal vez están emitiendo en general y por casualidad nos topamos con ello. Incluso podrían haber dejado artefactos interesantes en nuestro sistema solar para vigilarnos o simplemente pasar el rato. Quizá estén construyendo grandes proyectos de ingeniería, como paneles solares gigantes alrededor de sus estrellas. O puede que se pongan elegantes y contaminen sus estrellas con metales pesados para anunciar su presencia. Así que la búsqueda continúa. No nos rendiremos todavía. Y, quizá en lugar de centrarnos solo en seres espaciales inteligentes, deberíamos buscar cualquier tipo de vida. Sí, ya sé que un microbio diminuto puede no ser tan emocionante como charlar con criaturas amistosas de otro mundo. Pero piénsalo, podría haber muchas formas de vida sencillas ahí fuera. Hablamos de organismos simples que nadan en los océanos, criaturas musgosas que se agarran a las rocas o los primeros indicios de criaturas que exploran sus hábitats. Puede que no sean muy inteligentes, pero dejan huella. Además, podrían ser mucho más comunes y fáciles de encontrar en nuestra galaxia. Por ejemplo, la Tierra. Existe la teoría de que nuestra atmósfera solía tener mucho oxígeno flotando, pero este es un poco salvaje y no se queda mucho tiempo. O se escapa al espacio o se une a otros elementos, transformándose en otras cosas, como dióxido de carbono. Entonces, hace unos 2.000 millones de años, los organismos unicelulares decidieron engullir dióxido de carbono y eructar oxígeno, cambiando por completo la atmósfera de la Tierra. La vida aquí transformó la naturaleza misma de nuestro planeta. ¿Y adivina qué? Podemos detectar cambios de este tipo en otros mundos. He aquí cómo. Cuando observamos planetas lejanos llamados exoplanetas, a veces se cruzan delante de sus estrellas progenitoras. Cuando la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta, se mezcla con diferentes elementos y moléculas del aire. ¿Y sabes lo que ocurre? La luz cambia de sabor y color de una forma especial. Imagina que tomas un vaso de limonada y le añades jugo de fruta. La bebida sabría diferente, ¿verdad? Pues algo parecido ocurre con las atmósferas de los exoplanetas.
Cuando vemos la luz de la estrella que ha viajado a través de la atmósfera del planeta, nos da pistas sobre lo que hay en el aire y cómo es diferente de solo la luz de la estrella. Estudiando estos cambios en la luz, podemos averiguar qué tipos de elementos y moléculas están presentes en la atmósfera de un planeta lejano. Es como un experimento de química cósmica y nos ayuda a saber más sobre si podría haber vida ahí fuera. Así que, por ahora, solo podemos estudiar las atmósferas de los grandes planetas que orbitan muy cerca de sus estrellas. Pero no te preocupes, el Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA está trabajando en ello. Está encontrando montones de planetas interesantes que podremos observar más de cerca con el superpotente telescopio espacial James Webb. Este asombroso artefacto puede incluso detectar si hay demasiado dióxido de carbono en otros mundos. Y, de acuerdo, seamos realistas. Nuestro primer contacto probablemente no será tan llamativo como en las películas. No intercambiaremos códigos secretos ni descubriremos las costumbres de los extraterrestres. Tampoco charlaremos sobre cuerpos o hábitos raros. Lo más probable es que el primer indicio de vida sea una pequeña línea ondulante en un gráfico. Nos mostrará que los seres vivos han sacudido su planeta. Incluso las formas de vida más simples pueden tener un gran impacto en su entorno y dejar tras de sí un rastro perceptible. Claro, puede que no sea tan salvaje como luchar contra robots espaciales o vivir aventuras épicas, pero imagínate esto. Encontrar cualquier tipo de vida más allá de la Tierra sería enorme. Estaríamos llamando a casa, enviando mensajes como ¿adivina qué? ¡No estamos solos en el universo! Sería un momento histórico digno de celebración. Y por cierto, ya hemos empezado a hallar moléculas orgánicas en el espacio. No se trata de vida tal y como la imaginamos, pero es bastante interesante. Por ejemplo, ya hemos empezado a encontrar compuestos orgánicos en Marte, y existe una pequeñísima posibilidad de que este haya tenido plantas e incluso animales. Es solo una posibilidad, pero si resulta ser cierta, demostraría que la presencia de organismos vivos en el universo no es tan rara como parece. La búsqueda de vida en el universo es como un gran juego de detectives. Pensábamos que encontrarla sería más fácil porque podrían hacer cosas tan geniales como lanzar señales de radio o transformar todo su sistema solar. Pero parece que, en realidad, todo es mucho más complicado. No obstante, no debemos rendirnos. Sigamos buscando y esperemos que este nuevo estudio sobre las señales de radio aporte algún resultado interesante. ¡Atención! ¡Atención! ¡Alerta de emergencia! ¡Esto no es un simulacro! ¡La Vía Láctea está en llamas! Repito, la Vía Láctea está en llamas. Protocolos de evacuación activados. Todas las formas de vida terrestre deben ser trasladadas a la galaxia de Andrómeda de inmediato. Repito, ¿un incendio en nuestra galaxia? Todo se debe al gas increíblemente caliente que rodea la Vía Láctea. Este gas no solo es muy caliente, sino que también ha existido durante miles de millones de años. Pero, ¿qué es lo que calienta este gas y lo mantiene así? La Vía Láctea contiene mucho más gas que estrellas, y este gas es crucial para formar nuevas estrellas. Durante miles de millones de años, este enorme reservorio ha permitido que la galaxia siga produciendo estrellas. Sin embargo, este gas es muy delgado y disperso, lo que hace casi imposible observarlo directamente. Durante mucho tiempo, esto dificultó calcular cuánto gas contiene realmente la Vía Láctea. Pero en las últimas décadas, los investigadores finalmente confirmaron que la galaxia está rodeada por una enorme esfera de gas caliente. Esta nube de gas se extiende hasta 700.000 años luz desde el centro de la galaxia y alcanza temperaturas de varios millones de grados. Al principio, los científicos pensaron que la increíble temperatura del gas se debía a la gravedad de la Vía Láctea. Creían que la gravedad hacía que el gas girara alrededor, impidiendo que cayera hacia adentro y calentándolo. Pero recientemente, los científicos descubrieron algo aún más sorprendente. ¡Una segunda capa de gas! ¡Y es incluso más caliente! ¿Cómo descubrimos este gas con una temperatura de alrededor de 10 millones de grados? Los rayos X débiles que provienen de todas las direcciones en el cielo revelaron su existencia. El gas también se hizo presente al absorber la luz de cuásares distantes, objetos brillantes mucho más allá de nuestra galaxia. No es de extrañar que los científicos comenzaran a buscar las fuentes de calor que podrían explicar este fenómeno peculiar.
Pronto descubrieron que los dos tipos de gas, el gas que emite rayos X y el gas que absorbe, provienen de diferentes regiones de la galaxia. El gas que emite rayos X aparentemente es producido por una región inflada alrededor del disco estelar de la Vía Láctea. Esta región es un resultado directo de la formación de estrellas, que aún continúa. Las estrellas grandes de estas regiones con el tiempo explotan como supernovas, liberando enormes cantidades de energía. Esta energía calienta el gas circundante a temperaturas extremas. El gas calentado por las supernovas se vuelve turbulento y se mueve de manera caótica. Parte de este gas escapa al espacio alrededor de la galaxia, mientras que otra parte se enfría y cae de nuevo hacia el disco. Este ciclo continuo de calentamiento, enfriamiento y movimiento mantiene la capa de gas caliente visible en rayos X. El gas absorbente se enriquece con elementos como azufre, magnesio y neón. Estos elementos se crean dentro de las estrellas a través de reacciones nucleares y escapan al espacio durante las explosiones de supernovas. Las estrellas fugitivas que son lanzadas fuera del disco de la Vía Láctea también contribuyen a este proceso. Cuando explotan como supernovas, crean bolsas de gas enriquecido por encima del disco de la galaxia. El gas que emite rayos X forma una capa brillante alrededor del disco de la Vía Láctea. Esta capa nunca desaparece debido a la formación estelar y la actividad de las supernovas. Juntos, estos procesos explican tanto las señales de absorción como de emisión que observan los astrónomos. La formación de estrellas, las explosiones de supernovas y el movimiento del gas trabajan juntos para dar forma a la Vía Láctea. El gas caliente no solo ayuda a regular la formación estelar, sino que también redistribuye los materiales creados dentro de las estrellas. Y los elementos producidos en los núcleos estelares se esparcen por toda la galaxia gracias a las supernovas, convirtiéndose en los componentes fundamentales para futuras generaciones de estrellas. El equipo de investigación planea seguir observando el gas en otras longitudes de onda de la luz. Esto podría proporcionarnos aún más información sobre el comportamiento del gas y su composición. Y una vez que comprendamos la dinámica de este gas, es probable que aprendamos más sobre cómo galaxias como la Vía Láctea evolucionan con el tiempo. Necesitamos todos los datos que podamos recopilar, ya que, después de todo, ni siquiera conocemos la forma verdadera de nuestra galaxia. Descubrimientos recientes han revelado que la Vía Láctea no es un disco plano, como se pensaba. No, tiene una estructura deformada. Y lo más sorprendente, la materia oscura podría ser la causa de esta deformación. La primera confirmación de que la Vía Láctea no es un disco perfectamente plano provino de observaciones del satélite Gaia. Gaia mapeó las posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas, y sus observaciones mostraron que la Vía Láctea se extiende más hacia afuera de lo que se creía inicialmente. En sus bordes, el disco galáctico tiene una estructura ondulada y con grandes deformaciones a lo largo del borde externo. ¿Pero qué causa la deformación? Estas anomalías pueden ser el resultado de antiguas colisiones galácticas, como la colisión de la Vía Láctea con la galaxia enana de Sagitario hace alrededor de 6.000 millones de años. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere otra posibilidad. La deformación podría ser causada por un halo de materia oscura inclinado que rodea nuestra galaxia. Los halos de materia oscura son estructuras invisibles pero inmensas que rodean a la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea. Estos halos contienen la mayor parte de la masa de una galaxia y ejercen una fuerte influencia gravitacional sobre la estructura de la galaxia. Si un halo de materia oscura está inclinado en relación con el plano de una galaxia, sus efectos gravitacionales podrían distorsionar la galaxia con el tiempo. Para determinar si esta teoría es cierta, los investigadores utilizaron datos de simulaciones por computadoras sumamente detalladas que representan la evolución galáctica, integrando el proceso con materia oscura e interacciones entre la materia y los campos magnéticos. El análisis reveló que la región interna de un halo de materia oscura puede inclinarse con respecto al plano de una galaxia. Esta inclinación sería el resultado de colisiones galácticas o encuentros cercanos con otras galaxias.
Tales halos torcidos pueden permanecer de esta manera durante miles de millones de años, un tiempo suficiente para deformar el disco galáctico. Al mismo tiempo, este fenómeno no es algo único. Los astrónomos han observado planos deformados en otras galaxias también. De hecho, casi la mitad de todas las galaxias espirales del universo tienen discos deformados. Así que los halos de materia oscura inclinados y sus efectos gravitacionales podrían desempeñar un papel generalizado en la conformación de las galaxias a lo largo del tiempo. Mientras buscamos respuestas, la Vía Láctea sigue brillando intensamente. Pero, ¿qué tipo de electricidad espacial mantiene sus luces encendidas? ¿Qué alimenta el proceso de formación estelar? Después de todo, aproximadamente una estrella del tamaño del Sol nace cada año en la galaxia y necesita mucho combustible. La formación de estrellas requiere hidrógeno, el elemento más abundante en el universo. Sin embargo, se habría agotado hace mucho tiempo, a menos que hubiera una fuente que lo repusiera. La fuente podrían ser nubes de hidrógeno de rápido movimiento que caen sobre el disco de la galaxia. El hidrógeno que alimenta a la Vía Láctea está ionizado, lo que hace que sea complicado de detectar. A diferencia del hidrógeno atómico, que emite luz, el hidrógeno ionizado absorbe luz, lo que significa que solo se puede observar cuando pasa delante de una fuente de fondo brillante. Antes, los astrónomos utilizaban cuásares, objetos espaciales extremadamente brillantes y distantes, como iluminación de fondo para detectar estas nubes de gas. Desafortunadamente, en este caso, era imposible determinar a qué distancia se encontraban las nubes. Podrían haber estado ubicadas en cualquier lugar entre la Vía Láctea y los cuásares a miles de millones de años luz de distancia. Para localizar la ubicación de las nubes de gas, los astrónomos recurrieron al espectrógrafo de orígenes cósmicos a bordo del telescopio espacial Hubble. Observaron 27 estrellas situadas a menos de 10.000 años luz del disco de la Vía Láctea. Analizaron la luz de las estrellas y descubrieron que la mitad de las estrellas estaban oscurecidas por nubes de gas. Esto significa que estaban lo bastante cerca para alimentar directamente el disco de la Vía Láctea. Los investigadores calcularon que las nubes de gas contenían una masa total equivalente a 110 millones de soles. Este vasto reservorio de hidrógeno ofrece más que suficiente combustible para sostener la formación estelar de la Vía Láctea. ¿De dónde vinieron esas nubes? Hasta ahora, sigue siendo un misterio. Hay dos posibilidades principales. Las nubes podrían estar compuestas de hidrógeno formado poco después del Big Bang, el gas primordial. Estas estructuras podrían haber permanecido fuera de cualquier galaxia durante miles de millones de años y cayeron recientemente en la atracción gravitacional de la Vía Láctea. O las nubes podrían estar hechas de material eyectado por la propia Vía Láctea. Cuando las estrellas explotan como supernovas, pueden expulsar gas hacia el exterior. Con el tiempo, este material podría enfriarse y caer de nuevo hacia el disco, formando las nubes. Solo podremos determinar el origen de las nubes después de estudiar su composición química. El gas proveniente de estrellas en explosión contiene elementos más pesados, mientras que el gas primordial creado después del Big Bang está compuesto casi enteramente de hidrógeno y helio. Futuros telescopios ultravioleta nos darán las mediciones detalladas necesarias para resolver esta cuestión. Dime, amigo cósmico, ¿alguna vez has sentido que todo se está separando lentamente? Bueno, tu intuición podría estar en lo correcto. Resulta que algo extraño está sucediendo en el universo. Desde el Big Bang, todo se ha estado expandiendo en todas las direcciones y está acelerándose cada día. Pero aquí está el detalle. No todas las galaxias se están moviendo a la misma velocidad. Hay algunos cúmulos de materia realmente enormes allá afuera. Y hay una anomalía gravitacional gigante y misteriosa que ha sido apodada el Gran Atractor. No hablan de mí. Es el misterio de los misterios, y ha estado atrayéndonos a nosotros y a todas las galaxias cercanas hacia él durante miles de millones de años. Los científicos no saben de qué está hecho este gran atractor, pero es tan poderoso que supera la energía oscura, que constituye aproximadamente 2/3 del universo. La energía oscura es más o menos como la bebida energética del cosmos, que impulsa todo hacia adelante y les da a las galaxias un impulso en su movimiento.
Pero ¿dónde se encuentra el gran atractor? Escondido en la zona de evitación, que suena como una ciudad inventada de una película de ciencia ficción, pero que es un lugar real en el universo. Hay tantas cosas entre nosotros y el gran atractor, estrellas, gas, polvo, que no podemos ni siquiera verlo. Algunos astrónomos piensan que así es como termina el universo. Todo se agrupa en un supercúmulo gigante y luego ¡boom! El gran colapso. Es como cuando intentas meter toda tu ropa en una maleta y termina explotando por todos lados. Ahora, antes de que empieces a pensar que el movimiento de las galaxias no es gran cosa, déjame decirte que este no es un movimiento normal. Según la ley de Hubble-Lemaître, las galaxias deberían estar alejándose unas de otras a medida que el universo se expande. Pero por suerte, eso no es lo que está sucediendo. El gran atractor es tan fuerte que incluso afecta a nuestra propia galaxia, lanzándonos hacia él a más de 1,5 millones de kilómetros por hora. Te ahorraré las matemáticas, pero si giráramos alrededor del Sol a esa velocidad, nuestro año tendría solo 18 días de duración. El gran atractor fue notado por primera vez en los años 70, pero nuestra tecnología no estaba del todo preparada para ver a través de la zona de evitación. Sin embargo, la tecnología de rayos X ha venido a nuestro rescate en los últimos años y nos ha ayudado a unir algunas de estas partes ocultas del universo. ¿Qué puede ser este gran atractor?, podrías preguntar. Solo podemos hacer suposiciones. La solución más probable es que sea un cúmulo galáctico. Básicamente, es la versión del universo de una gran reunión familiar. Los cúmulos se mantienen unidos por su propia gravedad y pueden albergar cientos o incluso miles de galaxias, junto con 1 tonelada de plasma caliente y escurridiza materia oscura invisible. ¡Oh! Los datos de los rayos X han revelado una multitud de galaxias distantes que antes desconocíamos. No solo eso, sino que se han encontrado 2 nuevos cúmulos de galaxias, el cúmulo de Norma y el supercúmulo de Shapley. El cúmulo de Norma tiene una masa de alrededor de 1,000 billones de soles y comprende miles de galaxias. Es posible que el cúmulo de Norma sea la razón de la rápida carrera de la Vía Láctea a través del espacio, pero aún no puede explicar el movimiento de miles de galaxias a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando los científicos observaron más a fondo a través de la zona de evitación, detectaron el supercúmulo Shapley. Este cúmulo de galaxias colosal es el más grande dentro de 1,000 millones de años luz. Podría explicar el movimiento de las galaxias en nuestra porción del universo. Más de 8,000 galaxias forman una masa de más de 10,000 millones de soles. La mayoría de los científicos han aceptado que el supercúmulo Shapley es probablemente la fuerza detrás del gran atractor. Se encuentra en la región de donde parece provenir la atracción, lo que podría explicarla. Hay más, sin embargo. Algunos investigadores muestran reservas ante la proximidad del supercúmulo de Shapley a otros cúmulos. Demasiadas galaxias se unen en varios cúmulos allí, desafiando abiertamente la ley de Hubble. Algunos expertos creen que una gran anomalía gravitacional es la verdadera respuesta al gran atractor. Se han planteado teorías que van desde un agujero negro supermasivo, más grande de lo que podríamos imaginar, hasta algún tipo de forma de vida que está causando un desorden en esa región del universo. El gran atractor no es lo único extraño que hemos encontrado en el cosmos, como puedes imaginar. ¿Has oído hablar del rectángulo rojo? No es un nuevo baile, sino una increíble nebulosa que rodea una estrella llamada HD 44179. Esta estrella es muy parecida a nuestro Sol, pero se encuentra al final de su vida y está expulsando gas y otros materiales, por lo que ha creado esta increíble estructura. Algunos científicos creen que la estrella podría ser en realidad una binaria cercana, lo que significa que tiene una pareja y que hay un anillo grueso de polvo alrededor de ella. Y a pesar de que tenemos algunas ideas sobre cómo el rectángulo rojo obtuvo su forma, los científicos no están totalmente seguros. Lo que sí sabemos con certeza es que se trata de una nebulosa protoplanetaria. Eso significa que es una estrella antigua en camino a convertirse en una nebulosa planetaria. Y cuando eso suceda, quedará una estrella enana blanca supercaliente, que emitirá una radiación ultravioleta realmente impresionante y hará que el gas circundante brille. En cuanto a su ubicación, está a unos 2,300 años luz de distancia, ubicada en la constelación del Unicornio.
No todos los objetos espaciales extraños están tan lejos de nosotros en el cosmos. Algunos de ellos pueden estar acechando bastante cerca de casa. En enero de 2015, dos astutos astrónomos predijeron que podría haber un gigantesco planeta espiándonos desde nuestro sistema solar exterior. Ahora, antes de que empieces a emocionarte demasiado, debemos señalar que en realidad aún no han visto este gigantesco mundo. Su predicción se basa en algunas matemáticas bastante básicas y en simulaciones por computadora, por lo que todavía existe cierto debate sobre si esta predicción es verdadera o no. Pero si lo es, este planeta, que los científicos han apodado Planeta 9, también llamado Planeta X en el pasado, podría tener hasta 10 veces la masa de la Tierra y aproximadamente el mismo tamaño que Urano o Neptuno. Lo realmente peculiar de este misterioso planeta es que su órbita es extremadamente alargada, lo que lo hace diferente de cualquier otro planeta que hayamos visto antes. De hecho, se estima que está unas 20 veces más lejos del Sol que Neptuno, y tarda entre 10.000 y 20.000 años en completar una sola órbita. Es posible que te preguntes, ¿cómo puede alguien predecir la existencia de un planeta que nunca antes ha visto? Bueno, estos científicos notaron que al menos otros 5 objetos más pequeños que flotaban en las partes distantes de nuestro sistema solar parecían seguir órbitas inusualmente similares. Al analizar estas órbitas, dedujeron que debe haber un gran planeta no descubierto en esa región causando todo el alboroto. Para resolver este misterio, los astrónomos estarán observando el universo a través de los telescopios más potentes para ver si pueden detectar a este escurridizo Planeta 9. Sin embargo, no será una tarea fácil, ya que un objeto que está tan lejos del Sol debe ser muy tenue y difícil de percibir. Algunos astronautas incluso han experimentado el equivalente en el espacio al Triángulo de las Bermudas al pasar por la anomalía del Atlántico Sur. Esta es una región del campo magnético de la Tierra donde dos anillos de partículas cargadas se acercan más a la superficie de nuestro planeta. Y esta área resulta estar muy por encima del Atlántico Sur. Las computadoras pueden fallar allí, y los astronautas pueden ver destellos cósmicos, posiblemente debido a la radiación que estimula sus retinas. Y no son solo los pobres astronautas quienes tienen que lidiar con esta anomalía. Incluso el telescopio espacial Hubble es incapaz de realizar observaciones cuando pasa por esta región. Es un verdadero dolor en la lente del telescopio. Entonces, ¿a qué se debe esta anomalía? A que el campo magnético de nuestro planeta no está perfectamente alineado con su eje de rotación, lo que hace que los dos anillos de partículas se inclinen. Y como resultado, terminamos con esta región que está causando todo tipo de problemas. Bueno, el espacio tiene sus cosas, ¿no es así?